Buenas noches, mi nombre es Lilia Rubí Martínez Fernández, soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 2001-2007. Actualmente curso el módulo 10, Teoría General del Proceso 1. Este es el reto 4, Funciones de la Fiscalía. Mi asesor educativo es Arturo Martínez Moncada, del grupo SCTP 19-001-21025 y estamos a 20 de agosto del año 2021. El objetivo de este video es presentar y dar respuesta a la rúbrica de este reto, comenzando por la lectura del caso práctico que dice lo siguiente. Roberto Ramírez Trejo es detenido y golpeado por elementos de la policía municipal por encontrársele un paquete de hierba verde, al parecer marihuana, con un peso de 5 kilogramos aproximadamente. En compañía de esta persona estaba un menor de 8 años de nombre Julio N., cuya identidad se protege por Ministerio de Ley. En base a las preguntas, la pregunta número 1 es la siguiente. ¿Quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo? En base a la lectura de comprensión, es evidente que es la policía municipal quienes realizan la puesta a disposición. Si fuera la policía preventiva del estado de Guanajuato, en su reglamento de policía preventiva, en su artículo 5, fracción 5, le faculta a aprehender en flagrancia a los delincuentes y ponerlos a disposición junto con los cómplices y, en este caso, los objetos o presuntos objetos del delito, específicamente el paquete de hierba que viola la Ley General de Salud. En relación a la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la función del Ministerio Público en este caso? Las funciones del Ministerio Público se encuentran dentro de los artículos 127 y 131, fracción 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dice que corresponde al Ministerio Público iniciar la investigación en relación con el detenido por tratarse de flagrancia, tomando la declaración de los detenidos frente a su defensor, el cual presenta su declaración. Además, el Ministerio Público debe presentar las pruebas periciales sobre el análisis de las sustancias encontradas, y en este caso se debe solicitar que un médico legista valore las circunstancias en que los detenidos son puestos a disposición del propio Ministerio Público, para determinar el estado en que la policía los puso a su disposición, y también deberá comunicar al órgano jurisdiccional los hechos y datos de prueba que ostentan y la fundamentación y motivación jurídica, atendiendo al objetivo y la finalidad de cada una de las etapas del procedimiento. Es necesario mencionar un punto importante, que el Ministerio Público analice el uso de la fuerza pública si es que lo ofrece el primer respondiente, es decir, la policía municipal, el cual es un informe que ayuda a legitimar el uso de la violencia física en contra del o de los detenidos, llevando el registro del informe ante esta ley. En base a la siguiente pregunta, ¿cuál es la función del Ministerio Público en relación al menor de edad? El Ministerio Público debe ponerlo a disposición del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que mediante este órgano proceda a revisar la edad y el grupo al que pertenece el menor detenido, y qué es lo que procede, en cuyo caso el Ministerio Especializado va a asumir 3 conductas. Dictar libertad en el caso del grupo de edad de 1 a 12 años, por lo que el menor de edad se pondrá a disposición del padre o tutor, y en caso de que no se encuentren, se procederá a ponerlo bajo el resguardo de la Procuraduría Federal de Protección de los Intereses del Menor. Si el menor pertenece al segundo grupo de edad, es decir, de 14 a 16 años, se emite un acuerdo de retención y se avisa al padre de familia o al tutor o a la Procuraduría de Protección, y en último caso, si el menor perteneciera al tercer grupo, que comprende la edad de 16 a 18 años, se ordena la retención del menor y se le pone a disposición de la policía. Es importante mencionar que antes de dictarse
las libertades, si el menor fue lesionado, algo que no menciona en el caso práctico, se va a turnar al menor con un médico perito para que dé constancia de la situación física en que se presenta y de existir lesiones. El Ministerio Público debe verificar la existencia del informe del uso legítimo de la violencia y posteriormente se puede decretar la puesta en libertad del menor. Ahora bien, integrando la carpeta de investigación, una vez que esté completa, es deber del Ministerio Público enviarla al juez de control, quien tiene la función de revisar la legalidad de la retención y que se haya cumplido con todos los requisitos correspondientes, integrando la carpeta sin romper la cadena de custodia, y dependiendo de las pruebas, el juez de control determinará si los involucrados deben ir a juicio para que se les dicte sentencia, además de las medidas cautelares, asegurando que no escape el inculpado y que no se ponga en peligro la seguridad de las personas. Especialmente para este caso, se debe contar con el informe del uso legítimo de la fuerza pública, rendido por el primer respondiente, que es la Policía Municipal. También se piden los resultados derivados del pericial relacionados al paquete de hierba, pasando a las funciones de los jueces de enjuiciamiento, que son las normas aplicables al caso concreto. Eso quiere decir que el juez de enjuiciamiento tiene la facultad de dictar sentencia después de analizar las pruebas puestas a su disposición. Por último, los jueces de ejecución tienen función de llevar a cabo el acto de execuendo, que es el acto por el cual se ejecuta la sentencia, vigilando al delincuente en caso de resultar culpable, sea remitido al centro de penitenciario, apegándose a la ley y respetando sus derechos humanos. Pero hay que puntualizar que este juez puede cambiar los términos de la sentencia cuando el delincuente ya se encuentre dentro del centro penitenciario, pudiendo determinar la reducción de la misma por buena conducta y decidir sobre la autorización de la solicitud de la liberación anticipada del reo. También es su deber conocer los incidentes e impugnaciones que surjan con motivo de la estadía del interno en el centro penitenciario. Estos jueces de ejecución pueden revocar los beneficios que se les otorgan a los sentenciados y también revisar y autorizar las solicitudes de traslado que pidan los internos y autoridades de otras entidades federativas. Cuando se ponga en riesgo las circunstancias del reo, además puede, debe ejecutar la pena o vigilar las medidas de seguridad que se realicen de acuerdo a la instrucción de la sentencia, pudiendo modificar las penas y medidas de información que se le presente la autoridad administrativa sobre el comportamiento del interno y en algunos casos lograr la reparación del daño, si es que hay personas afectadas por el delito. Aunque para este caso no se aprecia, también el juez de control debe escuchar al sentenciado durante la audiencia con el propósito de que éste solicite los beneficios. Pasando a la siguiente pregunta, plantea que una vez que se haya concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles medios de defensa puede interponer específicamente contra la sentencia dictada? En este sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 487, el primer recurso de anulación a la sentencia ejecutoria, mismo que puede ser interpuesto en razón de violaciones de forma y por su parte respecto al fondo de este mismo Código que de Procedimientos Penales, en su artículo 488, establece la posibilidad que en contra de la resolución firme se pueda tramitar la solicitud de inocencia y anulación de sentencia mediante la apelación correspondiente. Ahora bien, la última pregunta dice,
si pueden ser removidos de su cargo los elementos de la Policía Municipal por golpear a Roberto Ramírez Trejo. A este planteamiento pueden existir más de una consecuencia, ya que si fuera el caso de que los policías en su informe narraran que el detenido se resistió al arresto de forma violenta y poniendo en riesgo el orden público, entonces la acción podría ser justificada. Pero en la narración del caso práctico no se detalla esta información y en caso de que haya sido golpeado solo por la posesión del paquete, resultará aplicable la ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato a estos policías, lo establecido en su artículo 206, que detallan las sanciones que se pueden aplicar a estos principales respondientes, y en la fracción 6 se encuentra que sí pueden ser removidos de su cargo como sanción posible, pero es importante detallar que antes de aplicar esta sanción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en las sanciones que se imponen a las autoridades deben de ser manera progresiva, lo cual se aprecia en el artículo 206, párrafos primero a sexto, que para llegar a esta sanción deben cumplirse los requerimientos anteriores, específicamente si ya existen o no antecedentes de violación por parte de los policías involucrados. Entonces, dependiendo de su situación, se procederá a aplicar la sanción correspondiente. En conclusión, las funciones de la Fiscalía son: el Ministerio Público debe abrir la carpeta y turnar al menor detenido al Ministerio Público Especializado. La función de los policías es poner a disposición del Ministerio Público a los detenidos, así como rendir informes del por qué se recurrió a la fuerza. Posteriormente, el juez de control, como ya mencioné antes, verificará que tanto como la carpeta de investigación y la cadena de custodia se hayan llevado conforme a derecho. La función, por su parte, del juez que dicta el fallo es que dicte enjuiciamiento apegándose a derecho, dictando la sentencia conforme a la ley y determine la verdad histórica de los hechos. Por último, la función del juez de ejecución será verificar que la sentencia sea la adecuada a lo determinado por la sentencia, así como garantizar que la sentencia del interno, si tiene buena conducta, pueda reducirse siempre y cuando el reo cumpla con los requerimientos necesarios. Y en cuanto a los policías, este podría hacerse dependiendo de la situación de los mismos, es decir, si es la primera vez o no. Mi nombre ha sido Lilia Rubí Martínez Fernández, ante ustedes con el propósito de postularme como titular de la asesoría de la materia Teoría General del Proceso 1. Hasta luego, gracias. Concluyo este video.